medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, 16 al cuadrado, y habría que, bueno, despejar todo esto para obtener el valor de la velocidad v1, ¿verdad? Entonces, la velocidad v1, ¿cuánto me daría? Y bueno, entonces este valor es de aproximadamente 252 pies sobre segundo, ¿sí? Entonces ya tendríamos el primer dato, ¿no? ¿Qué es lo que me piden después? La altura máxima alcanzada por el cohete, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre para poder determinar aquello? Ya tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad uno, que es la velocidad cuando el cohete, al final del vuelo con impulso, ¿verdad? Hasta lo último que llega el cohete con el impulso que tiene de manera inicial, ¿sí? Entonces, esa velocidad podríamos considerar la velocidad inicial antes de llegar al punto de la altura máxima, que es cuando el cohete no va a avanzar más. Y cuando pase eso, la velocidad del cohete va a ser cero. ¿Sí? Entonces tenemos datos, velocidad final, velocidad inicial, eh, necesitamos un valor de altura, ¿verdad? Y la gravedad la conocemos. Eso se acomoda bastante a la ecuación que es de la siguiente forma. Lo que sería negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Ya al momento de reemplazar, bueno, la altura y a la que va a llegar, a la que estoy tomando como y, en este caso, es la altura máxima, ¿verdad? Y la altura y1 es la altura a la que, bueno, hasta la que llega el cohete antes de perder el impulso, ¿verdad? Entonces sería algo parecido a esto. Cero es igual a 252 al cuadrado menos 2 por 32,2, ¿sí? Y bueno, la altura máxima menos 89,6, ¿sí? Entonces, otra vez, habría que despejar simplemente este valor y determinar cuál es la respuesta, ¿no? No, y esto, 1076 pies, ¿verdad? O sea, lo más importante en este tipo de problemas es que sepan analizar en qué trayecto, o bueno, primero que les están pidiendo, ¿no? Y luego que identifiquen claramente las variables que les están dando y cómo las pueden usar, ¿verdad? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, no sé, podrían confundir el tiempo en el que aterriza como el tiempo total del vuelo, y eso sí, bueno, me causaría algún error al momento de determinar la respuesta, ¿verdad? Creo que nos podríamos adelantar un poco a lo que, no sé, a lo que corresponde a la tarea 2. Porque la tarea 1 creo que, o sea, todo es en parte problemas que ven en el curso de física mecánica, entonces, bueno, esto tampoco creo que, o sea, los puedan llegar a evaluar. Ustedes saben que tampoco el tiempo de la prueba del reactivo es extenso, simplemente consta de 30 minutos y en teoría, bueno, depende de los ejercicios que les quieran poner, pero tienen ese tiempo para poder resolverlo, ¿verdad? Mm, esa es la tarea 2, ¿verdad? Sí, no tengo problemas.
Se lo siento muy poco. Ok, entonces, ¿qué problema cree que se les dificulta un poco más de esta tarea? Resolver el ejercicio a partir del 1.15, del 11.115, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, bueno, en estos tres problemas, que abrí la hoja en la que estaba resolviendo los ejercicios, me acabo de poner, no sé, de nuevo ayuda, entiendo, pero sí, abierto. No me guardé. Bueno, ahí se perdió. Entonces, aunque hubiese querido, no les hubiese pasado el documento de los ejercicios resueltos. Bueno, entonces, vamos a resolver este problema de aquí. Obviamente no vamos a tomarnos el tiempo tampoco de encontrar la solución de la ecuación trigonométrica que les dan en este caso, pero vamos a dejarlo planteado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen en este ejercicio? Este creo. Sí. Bueno, un rociador. Ok. Entonces, ahí sí está, me parece. Como que me dicen aquí, un rociador de jardín que descarga agua con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo se usa para regar un jardín de vegetales. Determine la distancia D al punto B más lejano que será rociado y el ángulo alfa correspondiente cuando primero los vegetales apenas comienzan a crecer y la altura H de la planta de maíz sea de 1.8 metros, ¿verdad? Entonces eso es lo que me piden, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo iniciaríamos resolviendo este problema? Bueno, primero identifico el caso. Se trata de un movimiento en dos dimensiones, un movimiento de un proyectil, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que me están diciendo? Considere que los vegetales, la altura de los vegetales, considere que la altura de los vegetales es apenas están creciendo, ¿no? Entonces podemos eh, aproximarlo a cero, ¿sí? Entonces, esta altura h, ¿qué es lo que haría? Bueno, está justamente representada en este caso de la siguiente forma, ¿sí? ¿Y qué pasa si esa altura es mínima? ¿Cómo nosotros podríamos obtener? ¿Qué es lo que me están diciendo? Determina la distancia D al punto más lejano que será rociado. No sé si ustedes revisaron esto en el curso de nivelación, creo que es donde lo suelen ver. En el curso de nivelación que es donde suelen ver y que más o menos revisan qué es lo que ocurre, juegan con simuladores de qué es lo que ocurre cuando el ángulo varía, ¿no? No sé si están aquí. Simuladores, movimiento de proyectil. Y bueno, en sí hay dos ángulos, ¿no? Un ángulo con el que va a llegar a la altura máxima y otro ángulo con el que va a llegar o sea, la altura máxima que puede tener y otro ángulo con el que puede llegar al alcance máximo, creo que no sé, ¿no? Entonces, bueno, en este caso.
algo parecido a esto sería, no sé, si yo le doy a play, bueno, aquí la superficie creo que la podríamos mover por el momento. Entonces, o sea, con los distintos ángulos que nosotros solemos usar, 45 grados, 60 y 30, una cosa de las que podemos estar considerando en este caso, no está teniendo en cuenta la resistencia del aire. No, recordaba mal entonces, porque según yo, cuando eran estos casos había, los ángulos complementarios tenían algo que ver, pero no recuerdo bien cómo era. El asunto, bueno, pero de lo que se pueden dar cuenta es que justamente eh, el ángulo de 45 grados es aquel que llega a una altura máxima, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos, en sí deberíamos demostrar en este caso, eh, porque claro, me están pidiendo qué cosa, determine la distancia de a B al punto B más que será rociado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa distancia? ¿Dónde se va a cumplir esa distancia cuando el ángulo sea de 45, ¿verdad? Eh, bueno, se me cerró la sesión, está con el micrófono apagado también. Entonces, en este caso, bueno, tengo que, digamos, hallar cómo yo sé que el ángulo de 45 es aquel que me va a alcanzar el punto máximo, ¿no? Bueno, yo puedo plantear las ecuaciones de tanto alcance vertical y el tiempo que se va a tomar, bueno, el tiempo porque lo necesito, ¿no? Porque si yo quiero determinar el alcance máximo, ¿a qué es igual eso? La velocidad en X por el instante de tiempo t, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, la velocidad en X la tengo que determinar y el instante de tiempo también. Pero bueno, la velocidad de X saben que fija, es un valor fijo, simplemente corresponde a la componente horizontal de la velocidad inicial en todo instante del trayecto. Entonces sería 8 coseno del ángulo, ¿sí? Y el instante de tiempo, ese sí es algo que debería determinar, ¿no? Como se trata de, otra vez, como se trata de un movimiento parabólico perfecto, ¿sí? El punto final es el mismo que el punto inicial, independientemente del nivel de referencia. Perdón, o sea, la diferencia de este punto de aquí, que sería igual a la velocidad inicial en y por t, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esta diferencia es la misma, ¿cierto? Y es cero, independientemente del nivel de referencia, ¿no? Entonces, como esto va a ser cero, entonces la velocidad inicial en y, aquí también puedo sacar factor común de t, entonces queda 8 seno del ángulo alfa, un medio de la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Cierto, aquí tengo un instante de tiempo cero que no lo voy a usar y otro instante de tiempo que sería en función de 16 seno del ángulo sobre la gravedad, ¿verdad? Entonces ese es el tiempo total de recorrido, del recorrido, el cual yo voy a reemplazar aquí. Sí, y obtendría la ecuación del alcance máximo. Entonces sería 64 sobre g por el seno de 2 alfa. ¿Cuál es esta identidad trigonométrica que acabo de aplicar? El seno de alfa por el coseno de alfa multiplicado por 2 es igual al seno del ángulo doble, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, y bueno, entonces, yo una vez teniendo eso planteado, la ecuación del alcance máximo, puedo determinar cuál va a ser el valor máximo, ¿sí? En función del ángulo, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿no? Si yo derivo esto, si llego a derivar esto, voy a obtener, bueno, derivarlo en función del ángulo, ¿sí? Voy a obtener la siguiente ecuación, ¿verdad? Voy a hacer d es igual a una constante, bueno, otro valor, y para que no se confunda, b, una constante cualquiera, que es el 64 dividido para g, y bueno, por el 2 y por el coseno de dos veces el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué valores esta derivada se va a hacer cero? Bueno, cuando esto sea igual a
90, ¿verdad? Entonces, dos veces algo es igual a 90, ese algo tiene que ser 45, ¿verdad? 45 grados, el ángulo menor a 90 que cumple eso, ¿sí? Entonces, ahí hemos llegado a el motivo de por qué el ángulo de 45 grados es justamente con el que alcanza el ángulo máximo, y esa sería la respuesta para el literal A, ¿verdad? Que es cuando los vegetales apenas comienzan a crecer y la altura estamos considerándola como la mínima. Luego, ya considerando una altura, ahí sí tendríamos que justamente percatarnos de eso, ¿no? ¿Cuál es o sea, para el caso del literal B, me dicen la altura, la altura H de la planta de maíz de 1,8 metros, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, con esa altura, ¿qué valor del alcance le corresponde? El de 1,5, ¿verdad? Entonces, D es igual a 1,5 metros, por tanto, entonces tendríamos la ecuación, ¿no? Que antes habíamos planteado, pero ahora sí tenemos que ubicarle el valor de D, porque ya lo conocemos. Entonces sería 1,5 por coseno de alfa por T, es igual a ver, bueno, sería 1,5 es igual a 8 coseno de alfa por T, ¿verdad? Entonces, de aquí el valor de T estaría en función del ángulo de la siguiente forma, ¿verdad? Y bueno, luego la altura, ¿no? La altura es de igual a 1,8, entonces otra vez considerando también que la altura final es 1,8 y no es el punto en el cual llega a la misma altura, ¿no? Entonces simplemente sería 1,8, tendría que reemplazar eso aquí. 1,8 es igual a 8, seno del ángulo, el valor del tiempo, que es la ecuación que acabamos de hallar, menos un medio de la gravedad por 1,5 eh, dividido para 8 coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta ecuación es justamente la que hay que resolver, ¿no? Porque tratando con esto, dejándolo en su mínima expresión, lo que me quedaría sería algo parecido a lo de acá, ¿no? Un medio de la tangente de alfa menos 0,172 por 1 más tangente al cuadrado de alfa, ¿verdad? Entonces de aquí vamos a hallar los ángulos que pueden cumplir, ¿no? Entonces podría ser un ángulo de 58 y un ángulo de 82, pero habría que descartar si alguno de ellos me da una respuesta no consistente con lo que yo quiero en el problema, y justamente podríamos considerar que este ángulo, ¿sí? Para que cumpla la altura máxima, que es lo que habíamos notado, entre más cerca, con lo del simulador, entre más cerca el ángulo se encuentra a 45 grados, mayor es el alcance máximo, ¿verdad? Entonces, el ángulo que en este caso corresponde a un valor más cercano a 45 grados, es el 58, y por eso la respuesta para el literal B sería esa de ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Como ellos están yendo la mayoría. Adelantémonos al último ejercicio. ¿Sí? Entonces me dicen, el ensamble de la barra A y la cuña B inicia su movimiento de reposo y se mueve hacia la derecha con una aceleración constante de 2 milímetros sobre segundos al cuadrado. Determine la aceleración de la cuña y la velocidad de la cuña cuando t es igual a 10 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Primero, la aceleración de la cuña C, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo puedo notar en este caso de aquí? Claro, estoy trabajando con un ensamble, ¿no? Ciertas partes de este ensamble se van a mover con aceleraciones distintas porque no corresponden a un solo cuerpo, ¿verdad? Tampoco a las mismas trayectorias, ¿cierto? La cuña C se está moviendo, o sea, bueno, depende de con respecto a qué lo estemos viendo, pero por ejemplo, si lo vemos con respecto a B, este peldaño C estaría moviéndose así, ¿cierto? En cambio, ¿cómo se llama? La aceleración B en función de, no sé, tierra o algún sistema de referencia universal que tomemos.
Entonces, bueno, empecemos a resolver el problema para no empezar a especular de hacia dónde va a moverse una cosa o la otra. Entonces, bien, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide determinar la aceleración de la cuña C, verdad? Con respecto a algo, no dicen con respecto a qué, entonces simplemente voy a asumir, bueno, la aceleración de C, que yo sé que va a seguir por este trayecto, tiene esta dirección, ¿verdad? Se me olvidó entonces, la aceleración C va a seguir esta aceleración, la aceleración B, podemos darnos cuenta que está en un trayecto horizontal, ¿verdad? Y bueno, finalmente, ¿qué podríamos establecer aquí? Una aceleración relativa, ¿sí? Presente por justamente que los dos cuerpos estén compartiendo un mismo. O sea, el movimiento es relativo, ¿no? Si se mueve el cuerpo B, se va a mover el cuerpo C y viceversa. Entonces, es lo que tenemos que considerar. ¿Cómo hacemos eso? Les había enseñado de dos formas, ¿no? En la ayudantía pasada medio discutimos sobre aquello, que si en caso estábamos considerando un sistema de referencia que no era inercial, tendríamos que tomar en cuenta entonces una fuerza llamada fuerzas ficticias, ¿verdad? Y así nos ahorraríamos el trabajo de tomar en cuenta aceleraciones relativas. Pero como no es el caso, estamos trabajando con aceleraciones relativas, no lo vamos a hacer de esa forma, entonces simplemente expresarla como debería, como corresponde, lo que la aceleración en C, la aceleración en B y la aceleración relativa de C con respecto a B, o también podríamos trabajar con la aceleración de B con respecto a C, ¿verdad? Ahora, bueno, mi segundo trabajo es colocar bien los ángulos que están representados en este caso, ¿verdad? Este vector C sabemos que es paralelo a esta superficie, por tanto el ángulo que forma con respecto a la horizontal es de 75 grados, y respecto a este otro vector de la aceleración relativa de C con respecto a B, nos podemos dar cuenta que forma un ángulo opuesto con el vértice, si no estoy mal, que así se le llama, no recuerdo bien. Entonces también es de 20 grados, perdón, ese es el ángulo entonces de elevación de aquí, ¿sí? Entonces si tenemos un ángulo de 20 grados, y aquí, bueno, en este caso, para completar el ángulo llano tiene que tener 180, ¿cuánto le faltaría en ese vértice bueno, cuánto debería ser la medida del ángulo interno de ese triángulo en ese punto en el que especificamos? Sería 180 menos 75, entonces sería de 105, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos 105, 120, ¿cuánto le falta para llegar a 80? 55 grados, ¿verdad? Y no hemos tomado más de un minuto en determinar cuáles son esos ángulos, ¿cierto? Entonces, yo una vez teniendo eso, puedo aplicar cualquier ley que se me venga en gana, que, bueno, no, o sea, puedo aplicar cualquier cosa que le facilite, ¿no? El cálculo de lo que ustedes que quieren hallar, la aceleración en C. ¿Qué conozco? Bueno, conozco la aceleración y se mueve hacia la derecha con una aceleración constante de 2 milímetros sobre segundo. Esa es la aceleración en B, ¿verdad? Entonces, a partir de la aceleración en B, que es el dato que yo conozco, voy a determinar cuál es la aceleración en C, y es bastante simple, haciéndolo mediante la ley del seno. Entonces sería seno de 20 sobre la aceleración en C es igual al seno de, en este caso, mm, 55, ¿verdad? 55, la aceleración de B, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces la aceleración en C no sería más que reemplazar estos valores, sería seno de 20 sobre seno de 55 multiplicado por la aceleración en B, que es igual a 2 milímetros sobre segundo, ¿verdad? Y no voy a ubicar la unidad para no molestar por ahora con eso. ¿Qué es lo que me pide después? Me dice la velocidad de la cuña C cuando t es igual a 10, ¿verdad? Entonces, simplemente tendría que, bueno, tengo la velocidad, tengo la aceleración y tengo el instante de tiempo. ¿Qué más quiero?
que me den la ecuación, simplemente sería reemplazar, ¿no? Sería la velocidad en C, la velocidad inicial en C, más la aceleración en C por T, ¿verdad? Entonces la velocidad en C inicial sería igual a cero, ¿sí? Y bueno, ¿qué tendría aparte de eso? La velocidad en C es igual a 0,84, que es la aceleración que acabé de hallar, y por el instante de tiempo que es 10, ¿verdad? Entonces sería 8,4 milímetros sobre segundo, ¿verdad? Otra vez, el ángulo, bueno, como podemos ver, simplemente se trata de una proporción de vectores, ¿verdad? Están escalando el vector de la aceleración en C, el factor de escala del tiempo 10, ¿verdad? Entonces tendría la misma dirección, ¿sí? Entonces simplemente bastaría para indicar esa dirección con un ángulo de 75 grados aquí, ¿verdad? Y ahí muere el problema, ¿no? Y bueno, creo que sería todo por la ayudantía de hoy. La verdad es una ayudantía corta, simplemente para aclarar dudas respecto a la tarea y, bueno, cuando amerite hacer alguna prueba, bueno, alguna sesión de consultas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a esto o todo claro. Bueno, si no hay nada más que agregar, por mi parte, me despido y les deseo mucha suerte en su prueba de lectura. Sí, muchas gracias. Listo, profesor, gracias. Hasta luego. Profe, disculpe una pregunta. ¿Dices algo? No, no te alcancé a escuchar. Sí, una pregunta. ¿Este Sí, documento sí lo va a pasar? sí, esta parte, porque, o sea, bueno, en realidad esto es de la tarea, ¿verdad? Pero les puedo pasar mis tareas, no tengo problema con eso. De ahí la primera parte de lo que yo estaba resolviendo, ni idea dónde estará, porque creo que no lo guardé. Entonces, sí, sí les voy a pasar mi tarea igual para que puedan revisar. Di- Solo que Disculpe, profe, y cuidado con sacar o sea, no lo digo por alguien en particular, simplemente de forma general, como que han habido problemas algunas veces con ayudantías en las que alguien coge y saca el documento en plena lección, ha pasado, entonces como que tengan cuidado con eso. De forma general, no se le ve a alguien en específico, no conozco a nadie. ¿Sí? listo, profesor, no Entonces, se preocupe. Y disculpe, el otro documento, había un documento en donde usted tenía todas las tareas. Ese no lo puede pasar, ¿o sí? yo tenía, no, negativo. O No, sea, todas las tareas las puedo pasar sin resolver, ¿no? Pero sí, con todas las tareas eh, resueltas, no. no. Bueno, Sí, igual, si en algún momento tengo una duda, puedo preguntarle por privado. sí, por cualquier motivo. Por lo general respondo, aunque sean las 12 de la noche. Ya listo, profesor. Gracias, Eh, cuídese.